Cuentan los libros de historia que la vida del cacique Guaycaipuro terminó en manos de Francisco Infante una noche de 1568. Pero por allá, en los Altos Mirandinos, hay quienes aseguran que Guaycaipuro y su legado de valor y rebeldía aún viven en cada uno de los habitantes del territorio que antes fuera su hogar. Y esta no es la historia que cuentan los libros, esta es la historia que cuenta mi pueblo. Están demasiado equivocados, porque, no sé, como que nunca han leído una historia de Venezuela, porque en primer lugar, nosotros somos los primeros antes que ellos, pues nosotros somos los descendencia de indios, y nosotros llevamos la sangre del indio. Entonces, ¿cómo es imposible que ellos van a decir, no, nosotros vamos a sacar esos guajiros de allá? Oye, pero nosotros estamos en nuestra tierra, chicos. Por la quebrada esa, hay garitas, donde se descansaba nuestro abuelo, Guaycaipuro. ¿Quién fue Guaycaipuro? ¿Quién fue el cacique? ¿Quién fue Guaycaipuro? El rey, el indio. Guaycaipuro fue el cacique de aquí. Y el cacique está ahí. ¿Quién es Guaycaipuro? Guaycaipuro es un guerrero que es el primer defensor del territorio, es un antiimperialista, es un tipo que lucha por el derecho a la tierra, el derecho a su tierra, por su hábitat. Desde que Pedro de Miranda halló oro aquí en esta zona de los Altos Mirandinos, ahí vino el problema con Guaycaipuro. Es decir, los indios pues defendiendo su territorio y los españoles por supuesto intentando, vamos a decir así, de someterlo. Lo que yo he oído y lo que sé, que fue un guerrero muy valiente. Guaycaipuro fue el más fuerte opositor contra los conquistadores. Uno de los principales caciques que se opusieron al colonialismo español cuando llegaron acá los españoles a esta tierra. Sí, Guaycaipuro sin duda alguna es, vamos a decir así, el héroe emblemático de toda la comunidad de los Altos Mirandinos. Su historia, como todo el mundo sabe, pues se remonta al siglo XVI. Y él comienza a tener figuración a raíz, vamos a decir así, de la fundación de Caracas. Fue un hombre pues que se caracterizó por una marcada resistencia, vamos a decir así, a la conquista hispánica. Entonces yo viví años en esa especie de historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela, que se publicó en el año 1723, hace alusión a Guaycaipuro y lo trata con un gran decoro, con una gran hidalguía, como se merece el personaje.
Vamos a comenzar por hacer un arreglo histórico que es como decir una deuda, ¿no? El arreglo es que no es Guaycaipuro, es Huacaipuro. Esto se debe a un error que cometió Oviedo Ibaño en su tiempo cuando hizo la transcripción del nombre. Entonces puso Guaycaipuro, no siendo Guaycaipuro, es Huacaipuro. Huacaipuro, en español, se decía púa aguda. Yo creo que le llamaban púa aguda porque era muy veloz y rápido y fuerte. Yo creo que en ese momento lo de púa aguda lo significaban ellos como una flecha. Nosotros le decimos flecha, pero ellos le decían otro tipo de nombre que debemos desconocer en este momento. Es decir, reconocemos que Huaycaipuro, el nombre Huaycaipuro significa arco del cerro. Si ellos le decían flecha, puede ser porque era muy tenaz y era muy valiente, porque tal vez era como era el líder. Y él era, de alguna manera, un dirigente comunitario, donde convivían una familia y él era la autoridad en esa familia. ¿Ustedes saben por dónde pasó Huacaipuro? Corrió desde Los Teques hasta la Junta, subió por Caricó, llegó al Bunquito, llegó por Cati y llegó a Camariche. Concha, recorrió allá en sus pies. Encontramos justamente en Santiago de los Altos para mostrar un poco sobre el territorio de Huacaipuro, ¿no? Se dice, por una investigación del hermano Nectario María, de que Huacaipuro murió y nació por esta zona. Claro, tenía como territorio todo esto, incluso casi todo el estado Miranda, y tocaba un poco al lago de Valencia. Todos estos en un principio pertenecían al pueblo de Suruapá y Suruapo, donde estaban los súbditos de su jurisdicción y era el asiento de su cacicazgo, aunque después muchos aparezcan otras encomiendas por haber sido indebidamente extraídos de la de Huaycaipuro. Se identifica a Suruapo, Suruapay, como el sitio específico donde habitaba Huaycaipuro, o donde vivía, según algunos cristianos, familias vinculadas a ese tronco común, por decirlo de algún modo. Bueno, Suruapo, Suruapay es un lugar, vamos a decir, desde el punto de vista toponímico, como esos son acepciones indígenas, habría que buscar la forma de buscar el origen, pues, del vocábulo, ¿no? Porque son voces indígenas, pero en realidad es un lugar. Hay un vínculo Paracoto que está al frente con San Diego. Esa relación indígena de aquí y de allá eran las mismas. La zona agreste, montañosa, se prestaba más para que los indígenas tuvieran la posibilidad de defenderse y mantenerse en los sitios. Paracoto, San José de los Altos, Pan de Azúcar, es una cosa maravillosa porque tuvimos ese personaje tan maravilloso que tenemos aquí. Precisamente en este punto se ven algunos cerros con esos nombres de la toponimia que nos hacen entender el asentamiento indígena, ¿no?
el pueblo de los teques ha mantenido, vamos a decir, un culto tremendo a la figura de Guaycaipuro. Yo creo que no existe en ningún lugar en Venezuela donde se note más el culto hacia el indio que en la ciudad de los teques. Mira, yo etimológicamente no sé cuál es el significado del término teque, ¿no? Lo que sí sé es que ese era el nombre de los primigenios habitantes del sector, y el jefe de ellos, el líder, o vamos a decir el Guapotori, era Guaycaipuro, que era el principal, de acuerdo con la versión de ellos, y el término con que se expresaban, Guapotori, es el principal. Pues. Simplemente Guaycaipuro fue una especie, vamos a decir, de héroe emblemático. No solamente en el siglo XVI, sino que ese recuerdo se mantuvo siempre. Y se mantuvo siempre a tal extremo, vamos a decir así, que aquí la primera plaza que se crea en la ciudad fue la Plaza Guaycaipuro en el año de 1853. O sea, la mejor plaza, la mejor calle, el sitio majestuoso, vamos a decir así, de ese Consejo Municipal llevaba el nombre de Guaycaipuro. Y Guaycaipuro fue el hombre que preside, vamos a decir así, que se gana el cariño y que se convierte casi en un culto. Estaba gobernando el benemérito general Juan Vicente Gómez, que interinamente, y hacía él provisionalmente, había asumido el poder, pero duró 27 años gobernando. Se acercaba el centenario de la muerte libertador. Y entonces los tequeños caen en cuenta de que no tienen una Plaza Bolívar, de que no hay Plaza Bolívar en los teques. Esa Plaza Bolívar que está aquí, esa era la Plaza Guaycaipuro, la primera Plaza Guaycaipuro. Y entonces Gómez decide cambiar esa plaza, que está aquí donde está la actual Plaza Bolívar, cambiarla al llano de Miquilén. Y si ustedes ven bien, la Plaza Guaycaipuro que le asigna Juan Vicente Gómez es una plaza majestuosa, más grande, más solemne, mejor arborizada que esta Plaza Bolívar. El cacique Guaycaipuro. El cacique Guaycaipuro. Esa Plaza Guaycaipuro se inauguró, repito, el 1 de enero de 1927 y tiene un monumento que lo hizo nada menos que uno de los grandes escultores que ha tenido Venezuela, que es el valenciano Andrés Pérez Mujica. Andrés Pérez Mujica presentó esa estatua en París y con esa estatua ganó un premio internacional en París. Y al morir Andrés Pérez Mujica, su mujer, que era rusa, Tatiana, hizo gestiones de manera de donar ese monumento a Venezuela. Mira, la más emblemática es la que está en la plaza llamada Guaycaipuro, que lleva su nombre, que incluso hasta tiene un premio y todo eso, pero que lo que llama la atención es, obviamente un modelo occidental fue el que posó, pero que el tipo como que sintió lo que tenía que hacer y expresa toda esa carga emotiva, toda esa carga de lucha, que probablemente si le hubiese tocado a Guaycaipuro hacerlo, de repente lo hubiese hecho igual, ¿no? Aquí vienen a bailarle, a festejar, y muy bonito que lo hacen para él. Edgar Corrales hizo la figura de Guaycaipuro, una visión bastante interesante, que es la que está justamente a la entrada de la alcaldía. Hay aquí otra figura de Guaycaipuro hacia los nuevos teques. Y hay la de la India, aquí en lo que llaman la Plaza La India, aquí en la entrada de esta urbanización llamada Las Quintas. Que es curioso, primero porque las plazas, los nombres, los ponen los hombres, no lo ponen las mujeres. Es decir, que ahí, eso que llaman enfoque de género, eso no cabe. Bueno, esa plaza no se llama Plaza Urquía, se llama Plaza La India. Se dice que Urquía era la compañera de Guaycaipuro, donde se representa lo que llama Urquía, pero que realmente Urquía no existió, porque resulta que Urquía es una cosa que inventó Bolívar Coronado
como Bolívar Coronado, usted sabe, fue uno de los grandes fabuladores que ha tenido Venezuela, ¿ya? Que inventó una cantidad de historias, porque él imitó el estilo de los cronistas del siglo XVI y engañó a un hombre tan avesado como era Rubino Blanco Fombona. Le vendió una serie de libros de tradiciones indígenas que no eran tales, sino que él de su imaginación le había hecho. Y entre esa imaginación tan fértil de Bolívar Coronado, pues él inventó a Urquía, pues. Está otro que es muy emblemático, que es la figura de un Guaycaipuro, una escultura, podríamos decir gigantesca, porque se ve desde el centro de Los Teques, que está en el cerro Pan de Azúcar. Benito Chapellín, un pintor plástico de aquí de Los Teques, de mucha connotación también, fue el que hizo en el Pan de Azúcar esa escultura que está allá en el Pan de Azúcar. El monumento tiene el nombre de Guaycaipuro, voz de la tierra, y está señalando hacia adelante. Es un hacia allá. Ese hacia allá es un adelante hacia el futuro. Un futuro que podemos ser nosotros hoy, ¿de acuerdo? Pero de nosotros también puede seguir hacia allá, hacia adelante, un futuro. Ese monumento fue inaugurado un 12 de octubre del año 74. Colocar un aborigen en el lugar más alto de una ciudad un 12 de octubre, pues es precisamente de lo que hemos venido hablando, es reivindicar a esos ancestros, es dignificar esa parte nuestra tan importante. Vean la sencillez de aquel historiador, de aquel escultor, de aquel poeta, de aquel visionario que hizo esto. Nombre no sabemos quién era, pero dejó para la historia. Vean ustedes, esta es la planificación de una batalla, una de las más importantes que libró Guaycaipuro y que los historiadores españoles la cambiaron y la volvieron papilla. Aquí Guaycaipuro tiene que enfrentarse al más grande conquistador de la época, que no es otro que Juan Rodríguez Suárez. No olviden que ellos traen el caballo y traen también los perros de presa, perros de combate, vamos a decir así, que bastante daño le originaron a los indios. El indio, claro, se defiende y pelea hasta el infinito, pues, no se entrega. Esta figura grotesca es el hombre que ellos no se le pueden acercar porque tiene la espada, tiene el arcabuz, tiene los perros salvajes y es la muerte. En este caso es Juan Rodríguez Suárez. Tuvo enfrentamientos con Pedro de Miranda, tuvo enfrentamientos con Juan Rodríguez Suárez y finalmente Diego de Losadas pues convencionó a Francisco Infante y este Francisco Infante va a ser el hombre que con 80 hombres le va a tirar una emboscada a Guaycaipuro. A Guaycaipuro se le va a incendiar su choza, la choza donde él vivía, y muere, vamos a decir así, un poco en combate, vamos a decir así, un combate desigual pues. Acribillado por esta gente que fue expresamente asesinada. Aquí está, como yo les decía, parte de nuestra historia. Por eso son tan importantes los petroglifos y ahí tenemos que ir para acabar con esa leyenda negra que tienen algunos sujetos que se hacen pasar por indigenistas y lo que son es corifeo de la tesis española.
No hay duda de que cuando uno se dirige a cualquier personaje de la historia, uno no puede descargarse de su condición histórica. Pues yo soy un hombre del siglo XX y uno puede ver eso, quién fue Guaycaipuro, un significado desde la perspectiva en la que yo estoy, con una cultura bien específica. Guaycaipuro era, por decirte, el Bolívar de Sucre, de José Antonio Páez, de todito. Guaycaipuro era el que administraba las guerras contra Diego de Lozada, utilizó a Paramaconia, a Terepaima, a Murachí, a Sorocaima. Todos esos grandes indios los unió. Entonces él era el que hacía, tú te metes por aquí, tú te metes por aquí. Guaycaipuro, a pesar de su carácter y su potestad, era un hombre muy inteligente para las batallas. Guaycaipuro es un poco ese venezolano que no se conforma, ese venezolano que lucha por lo que quiere, ese venezolano que tiene ideales, que tiene un sentir, que trabaja por y para un colectivo y con un colectivo. Guaycaipuro se ha portado bien con nosotros y nosotros siempre lo acompañamos a Guaycaipuro toda la noche, aquí en la plaza de Guaycaipuro Miranda. Y siempre el mismo, el indio Guaycaipuro, él es indígena, yo soy indígena también. Yo soy el cacique de la Sierra Peguera. Estábamos chicos. Nosotros vivimos feliz, contentos, cazamos, pescamos y esa sierra, nuestra madre, nos protege. Ese es un recurso lingüístico, el de resistencia, de cierta intelectualidad neutra y tránsfuga históricamente, porque la palabra es esperanza, la palabra está cargada de un significado histórico. Toda palabra que uno dice tiene una connotación vital, fundamental para quien la expresa. Entonces, ciertos tránsfugas históricos, ciertos amigos de la objetividad tratan de descargar los términos de toda la carga histórica que significa para los pueblos y tratan de disfrazar las cosas con términos que no significan nada para nadie, ¿no? Porque es que resistencia nos suena a que este material se puede caer al suelo no sé qué hora porque es resistente. Está hecho para llevar golpes. Y no sé si fue ese mismo cristiano que me echó el cargo de decir que yo andaba en eso del Suruapay, el que dice que no, o sea, huele a pasividad, huele a resignación, y lo menos que hacen los pueblos es resignarse. Nosotros vivimos en una historia de realidad de Guaycaipuro y no necesitamos verlo para saber que existe. Yo necesitaba hacer una cultura de arriba para hacerlo saber, sino para representar un sentido de pertenencia de ese personaje que sigue vivo permanentemente incluso en nosotros. Entonces yo creo que de algún modo, creo que Guaycaipuro y con él todas las etnias aborígenes de nuestra América lucharon por preservar un modo de existencia. Humo y sombra soñando territorios, recordando tu verde geografía. Humo y sombra y el sitio de los ojos, ocupado por lanzas y espinas. Palmo a palmo registras chozas, huertos, aldeas y bosques desolados. Buscas la huella de tu huella, buscas la sombra de tu signo errante, buscas el remanente de tus indios, indómitos, rebeldes, formidables.